into law. So congratulations to everybody. This is a big deal. You've come a long way since the Biden administration, when they had no idea what you were all talking about, and half of you were under arrest for no reason whatsoever. True, for no reason, and we want to have it, not China. China wasn't actually happy. They were watching this. They like it, and we've got this. We've got AI. We've got a lot of great ones happening, and this is a very big thing. And I want to thank. Y les hablamos ahora una información de última hora en torno a una guerra abierta protagonizada por la exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el actual titular de ese cargo en el gobierno de Donald Trump, Scott Bessent. La exsecretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han intercambiado duras críticas sobre las políticas económicas estadounidenses. Yellen ha criticado a Bessent abiertamente por desmantelar, dice, prioridades clave de su mandato, como las reformas del IRS, los acuerdos fiscales globales y las reformas financieras internacionales. Bessent, en respuesta, ha acusado a Yellen de dejar a Estados Unidos con un déficit sin precedentes y de no interactuar eficazmente con China. Ha desestimado su política hacia China, sugiriendo que estaba eclipsada por hábitos personales. Bessent ha elogiado el enfoque económico de Trump, afirmando que sentaba las bases para un futuro próspero para los estadounidenses y las empresas. Y ya saludo a Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América, cuando son las 9:31, hora central europea. Caídas en el mercado de renta variable norteamericano, aunque son de carácter moderado, después de ese cierto jarro de agua fría a los acuerdos arancelarios con la Unión Europea. Víctor Hugo. Bueno. Y lo que falta, Alma, feliz viernes para todos. Bueno, feliz noche para ustedes por allá, por Europa, porque ya es hora de probablemente descansar para lo que viene el fin de semana, que, como les he prometido, no es porque tengan ninguna información, sino por algunas razones que están a la luz pública, como por ejemplo que se acerca ese día, el 1 de agosto, que sería el día de las tarifas. Espero que ustedes comprendan que este fin de semana los activos, en este caso particularmente el Bitcoin, debería moverse, porque quizá vamos a tener algún tipo de movimientos desde la Casa Blanca que nos va a tener acostumbrados a decir cosas. Rápido, le pido al equipo de producción que ponga la lámina 1 para que vayamos muy rápido, porque ya tenemos al invitado listo. Desde que comenzó el mercado, observamos que en la apertura hubo unos índices alcistas que lamentablemente, como nos dice Alma, se borraron, pues a raíz de que Donald Trump dice que podría estarle poniendo alrededor de un 15%, pero los rumores son de que va a ser un 20% de aranceles a Europa, que es el número que él tiene. Donald Trump nos ha enseñado el arte, que él dice que es un arte, ¿no?, de negociar, pero siempre a su favor. Así que hay que tener mucho cuidado con Donald Trump, porque, como digo yo, tiene el sartén por el mango, que es el sartén principal de tener a su mando la primera economía del mundo, y en algunos casos puede causar algún tipo de dolor. Recuérdense que hubo algún tipo de resultados empresariales sólidos, pero con una recepción tibia, como Netflix, como Region Financial, American Express, que las acciones obviamente mostraron ciertas cosas, algunas suben, otras no. Los datos económicos por allí con un tono positivo, las iniciaciones de vivienda, que es como se llaman los housing starts, y los permisos de construcción superaron las expectativas, y eso indudablemente es positivo porque demuestra nuevamente que la economía de los Estados Unidos estaría bastante sólida, lo que es interesante, y declaraciones un poco dovish, que son un poco suaves, de quien es uno de los gobernadores principales del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, de apellido Waller, quien dice que indudablemente debería, porque sí habrá un recorte de tasas en julio. Eso sería el 30 de julio, y eso ustedes lo van a ver aquí en directo, Dios mediante, por Negocios TV. Para mí, sigue existiendo una valoración bastante elevada de lo que son los múltiplos por acción o por ganancia de acción este 2025 y 2026, y el mercado pues obviamente tiene un retroceso mínimo, retroceso al fin a raíz de todo esto. Les pido al equipo de producción que por favor pase rápidamente con nuestro invitado estelar, y realmente estelar como lo es nuestro queridísimo amigo William Kelly. Específicamente William, para que también tengan una idea, es uno de estos invitados que traemos a la tribuna, donde indudablemente con él conversamos acerca de lo que básicamente él representó durante, creo que alrededor de unos 10 años. Él fue el presidente de una de las asociaciones más importantes o designaciones del mundo entero en finanzas. Usted le puede preguntar a su amigo en Perú, en Colombia, en Chile, en Madrid, en Ciudad de México,
Y esa designación CIA es una de las designaciones más importantes porque en definitiva usted presenta un examen 2 veces al año y se convierte en un CIA Charter Holder, lo que le permite a usted diferenciarse del grupo como un experto en lo que son los activos alternativos, hedge fund, private equity e indudablemente todo lo que es fondos de capital de riesgo, venture capital. Bill, thank you for coming. Happy Friday. And I think the first question is, what is the stage of the alternative today? I think we were exchanging some information about the data that says that even though are great and good informed, sometimes they don't perform as well. And I want your opinion of what's happening in the alternative these days, because regardless, people is more willing than ever to invest and to allocate into the alternative investments. Thank you for coming, Bill. Thank you, Victor. Happy Friday. Always a pleasure to be on and a pleasure to see old friends like you. So it's interesting. I was just watching, and you and I spoke a little bit in the green room. Trump is at it again and just signed the Genius Act. And I think he's really democratizing the risk on trade. And some might say that's not happening in the private markets, but he's probably one executive order away from signing guidance on how the defined contribution plan should be able to access alternative investments. So I think we're going to see an uptick in terms of individual demand. And I saw a recent article where State Street is saying by 2027, over half the flows into private market funds are going to be driven by individual investors. So I think, like many things in life, it's a tale of two cities, two sides to the coin. I think on one side, if you and I are managing our own retirement, to not have access to the home of capital formation in private equity is a miss. To not have access to private credit, where that is the home of yield, is a miss. But how do we do it responsibly? And if at the end of the day, the winner is the big GP, the asset gatherer, but we as individual investors are not enjoying some of the upside potential of those investments, it's not going to be sustainable. So I think, like every trade, from a digital asset to cryptocurrency to traditional equities to private equity, the buyer really has to do their due diligence, understand the best fit as to how this asset comes into their portfolio. And that conversation has to be had before the allocation begins. Listen, it's extremely important, and give me just 1 second so I can tell this en español to the audience. Even though we have subtitles, I always wanted to step in and tell them. Lo más importante que le estoy preguntando a Bill es específicamente lo que pasa en el mundo de los alternativos, porque resulta que hay una cantidad de artículos que nos muestran que a pesar de que el activo está rindiendo, el activo alternativo, cuando usted hace las asignaciones a los fondos de cobertura que son los hechos, a los fondos de private equity de capital privado, a los fondos de capital de riesgo o venture capital, quien se queda con la ganancia es el manejador de dinero, porque hay una cantidad de prebendas que permiten que ellos siempre ganen por el activo manejado y no remuneren al inversor. Y lo que Bill nos está diciendo es que efectivamente esto tiene que cambiar porque si no el modelo no va a continuar. Bill, I explained that to them, and the next question is, what do you think it will be potentially the steps that you need to take when you are doing the due diligence or you are doing specifically the gathering of information of those GPs or managers in order to make sure that you have a clear and clean conditions when you are allocating your money, because that will be the next batch of things people have to do, the investors, in order to really allocate, because at the end of the day, alternative investment are great vehicles, and I think they are not going anywhere anytime soon, but I think it's important, those agreements. So if you can tell us what it will be the best way to do that due diligence, that would be great, Bill. Thank you. So if you look at it from 30,000 feet, Victor, you have the Abu Dhabi Investment Authority, you have the Yale Endowment, and you have a typical wealth management client. They have different asset levels, clearly, but they're asset owners. On the flip side, you have product purveyors. And I think if you look at history around Abu Dhabi Investment Authority or Yale, they had direct access to the GP on the other side. They had consultants if they needed them. They had very smart investment staff that could do the due diligence and understand fit for purpose. When you get down to the wealth management client or the more retail-oriented everyday investor, which defines most of the people in this world, what are their chances in getting access to that manager?
pretty much zero. So how are we going to thread that needle from an asset owner to various intermediaries to maybe an RIA, a registered investment advisor, back to the GP? Very, very difficult to do. So we've got to really flood the zone with education. Again, easier said than done, because who doesn't believe in education? Nobody. But who's willing to step up and make a sustainable investment to say, I don't care what the cost is, we've got to democratize education first. That's a very hard, sustainable promise for somebody to both make and keep. So I think we really have got to start with responsible education backed by regulation. And one of my fears now that I look at how quickly things are moving, if we're going to democratize access through the 401k space, and I think there's benefits, which I can talk to about that, but if we're going to do that with very light regulation, I don't think it's going to end so well for the end investor. I look at the Australian model, Victor, where they've got these commingled superannuation funds where you've got a responsible manager doing the manager selection and doing the due diligence, and they could have billions and billions of dollars in that fund, and you can really keep the costs of the underlying asset selection down as well. So I think there are models to emulate and follow elsewhere in the world, but if we're just going to open up the floodgates and create this, and it's been defined as a pot of gold for the big GPs, I clearly cannot see a pathway where that's going to be beneficial to the end investor. Bill, but one of the things that I love about this conversation with stakeholders like you, and I'm going to remind the audience, you were the former CEO, consejero delegado of Kaya.org, which is the organization. So getting you into the point where you understand the problem, and at least you can get some sort of a voice out there telling the GPs, and GPs, just so you guys know, en español son los manejadores de dinero, lo que se llaman los general partners, o los que realmente están manejando los fondos. So Bill, the question here is, do you find out more stakeholders at your level and voices understanding the problem? Because you're right, they're going to open the gates to the 401ks, 401ks, and they're going to allow these funds, which are major retirement funds, to invest in private equity. Soon, it's something that is out there that is going to benefit the Blackstone, the BlackRocks, and the big managers of the world. But there is voices like yours understanding the ramification of not doing the permeabilization to the middle class on this, that is putting in risk the system, not only the profits, but everything else. And it's pretty important for us as a country and as a society. So do you been speaking with some more people that are willing to take the stages there and explain that to the big audiences? Yeah, so nobody is against education. Nobody's against trying to do right by the client. And that's codified in terms of a fiduciary duty for most of these GPs. But the gray space between what you should be doing and what is illegal is very, very wide. And Jack Bogle said it so well, the founder of Vanguard, decades ago, where the GP is trying to serve two masters, and things are moving very, very quickly. And if I'm the CEO of a big general partner and I'm a public company, I have responsibility to the shareholder. I have responsibility to my business partners. I also have responsibilities to the client at the other end. So if the asset gathering is moving very, very quickly, is it irresponsible to not jump into that deep end of the pool and play party to it, because you have a responsibility to those shareholders? But then what about the end client? And one of my favorite retorts on this, Victor, is where's the client's lobbyist? We don't have one. Kaya is a small not-for-profit. I think they do a very, very good job. I'm one individual. I tried to do a very, very good job. But we don't have enough responsible voices saying, I understand why the equity risk premium that you can get in the private markets is a different ownership structure. Equity risk premium is equity risk premium. If you own a public equity or private equity, it's the same risk premium. But in the private markets, you can have board seats. You can control the strategy. You can control when the company's bought, when it's sold. You don't have quarterly EPS to worry about. And I think I've said it in this program before, Victor, you pick anybody that has reasonable net worth, and most likely they were part of a capital formation group and a liquidity event around private capital, full stop. Elon Musk,
perfect example. So we want to democratize that opportunity to the end investor. But if we're just going to give them a lot of deal flow and a lot of leaky valves in terms of interval funds, I simply don't think it's going to end all that well. So we've got to, I would think if we can slow this process down a little bit, but I look at what's happening at the federal level in the U.S. government, and it just seems to be the risk on trade is pervasive. And if I just look at the public markets, which everybody's saying the 60-40 is dead, just in the last 3 months, the NASDAQ is up almost 30%. The S&P in the last 3 months, up almost 20%. Not a bad return where you can get liquidity on demand. In an ETF, you can get it intraday. I'm not at all espousing you should manage your assets that way. But if you're going to be locking your capital up for 7 to 10 years, you better have a very good understanding what the underlying is and how it's going to contribute to the end portfolio and the end gains and returns in your portfolio. Bill, I applaud you coming from your stage to tell the audience a reality. I think people will see again this interview and understand the responsibility, the ethic, and why we as leaders, you in your stage, we as journalists or communicators, we need to defend the middle class, the small investor, the little fish. Because it's the only way you can actually make sure in society, everybody have their own portion. Now to finish, I want your opinion specifically on the stage of the markets these days, where obviously you know about the alternative, but we can have away from August 1st, or let's better say July 31st. And there is rumor that it's going to be more tariff, that the baseline will be between 15 to 20%. So I want your opinion. I give you 40 seconds so you can articulate, because it's important to understand what are you seeing in these very volatile times where you also see the markets going higher and not paying attention to a potential problem we might face pretty soon. So despite, as I mentioned, this recent run-up in the last 3 months, I think this risk on trade is alive and well. This Genius Act that Trump just signed literally minutes ago, it's a $4 trillion crypto market. This stable coin is going to be backed by treasuries. I think it's going to be a big boost to the bond market in terms of people wanting to have more treasuries to back these stable coins. And on the equity side, it's not the Mag 7 that's driving it anymore. It's much more the breadth of opportunity sets and companies beating earning estimates continues to grow. And as we see more earnings release coming out, I think we've got more running room, and I think we're going to see less and less regulation in that regard. What could put a skunk at this party? I think Fed independence and what happens with Jay Powell, and if he steps down and somebody comes into his place and is less independent and drives rates lower and lower, I think inflation is going to rear its ugly head again. The deficit and the debts that the U.S. is carrying as a passage of this big, beautiful bill, I think we're starting to get into danger territory, and the rating agencies, I believe, are paying attention to this. So I think it's not necessarily the time to take money off the table. I think this risk on trade has some running room, but exercising some level of caution at this stage, I think would make great sense. Thank you very much. Very happy. Believe me, you were very, very, let's say, clear on your explanation. We're going to get you back because a lot of things are going to happen with the 401ks and the private equity funds. And thank you. Happy Friday. Happy rest of your summer. We'll speak soon, Bill. Thank you very much. Thanks, Victor. Have a good weekend. Bueno, fíjense bien. Nosotros estábamos conversando con William Kelly. Algo importantísimo, que es que nadie defienda al pequeño inversionista. Y usted tiene tribunas como las que tenemos acá en Negocios TV, donde de alguna u otra manera, cuando usted realmente examina lo que decimos todos y cada uno de los comentadores de la tribuna, empezando por José Antonio Wiener, que como usted sabe es el fundador de todo este proyecto, nosotros tenemos la habilidad de poder por lo menos ponernos en el zapato de cada uno de ustedes y tratar de elevar ciertas voces, porque esto es un trabajo de equipo, y precisamente por eso es que yo grito y con mi pasión trato de explicarles que es importante que usted ahorre a través del mercado de capitales, pero que es importante que usted nos apoye para que podamos ser la voz hispanoparlante, para poder formar parte de los cambios que se necesitan, y no como una premisa, sino como una necesidad de que esos cambios nos ayuden a todos en todo lo que tiene que ver con la permeabilización de la potencialidad de crear riqueza. Le pido al equipo de producción que por favor continúe con la lámina 1, porque voy a ir bastante rápido antes de que lleguemos al cierre, para que ustedes entiendan dos corrientes interesantes. ¿Qué dicen los optimistas y qué dicen los pesimistas? Fíjense bien, los optimistas nos han venido diciendo que los datos están ganando, por cierto. Los datos económicos de junio se han visto mejor de lo esperado, la inflación se mantiene generalmente
totalmente bajo control, que la Reserva Federal podría recortar tasas de interés en esas reuniones que son el 29 y el 30 de julio, que Donald Trump pues muestra un apoyo sincero, entre comillas, por Jeremy Powell, y que usted sabe que la relación entre China y los Estados Unidos viene mejorando por el hecho de que los Estados Unidos hace algunas horas ha dejado que Nvidia le venda chips de inteligencia artificial, los H20, a China. Además de esos datos económicos chinos que efectivamente marcan el hecho de que la segunda economía del mundo pareciera estar creciendo excelentemente, y eso aunado a algunos acuerdos comerciales que pueden venir con el Reino Unido, con Vietnam, como lo que se han firmado, pero también con otras economías, como por ejemplo lo de la Unión Europea, pudiese aclarar el panorama. Así que ellos también creen que hay un tono optimista en los resultados y que además los bancos han publicado unos resultados sumamente positivos. Además aún de que, oiga esto, las agencias de publicidad que también cotizan en la bolsa dicen que probablemente estamos enfrente de que las compañías sigan invirtiendo en publicidad, lo que es algo positivo para la economía, porque muestra que la economía está un tanto fuerte. ¿Qué dicen los negativos? ¿Qué dicen los tirapiedras? Bueno, los tirapiedras también hay que prestarles atención, porque dice que hay aumentos de precios en junio, donde el índice de precios al consumidor subió, sorprendieron a la alza también los índices de precios en Canadá. Ayer tuvimos el libro Beige, donde también se ve una cantidad de presiones por el problema arancelario, y que efectivamente si se me sube el piso del 5 al 10 al 20%, caramba, vamos a terminar pagando nosotros por ese incremento, porque no puede ser trasladado a más ni menos que al consumidor, que somos todos nosotros. Además de que tenemos que leer entre líneas de que México puede ser amenazado por lo que venga de la Casa Blanca, y usted sabe que este es el socio comercial más cercano que tenemos aquí en los Estados Unidos, aparte de Canadá. Entonces, estos tirapiedras, como llamo yo a los pesimistas, dicen que efectivamente nos estamos haciendo la vista gorda quienes somos optimistas, además de que tenemos que ver que efectivamente no todo lo que pintan es color de rosa, porque si les doy un ejemplo, el alza de las tarifas aéreas sigue existiendo, según nos dice United y Delta, que van a subir tarifas en el segundo semestre de este 2025, ahorita mismo, pues obviamente es inflacionario, y que también las aseguradoras pueden aumentar los planes de la subida de precios. Entonces lo que dicen obviamente es que hay mucha incertidumbre, que tiene razón, y que por eso algunos llamamos a la cautela. Sin embargo, el mercado, pues obviamente, a pesar de que hoy está cayendo un poco, hace caso omiso de eso que le hemos venido comentando. Como usted comprenderá, hoy me suben lo que serían los utilities, que son obviamente todo lo que tiene que ver con el sector defensivo. Siguen subiendo las gestoras de activos, pues las criptomonedas con este Genius Act que se está firmando, como usted escuchó de William Kelly, también viene subiendo. Además, indiscutiblemente, de que los bancos, a través de los resultados que hemos sabido durante las últimas horas, y las aseguradoras siguen impulsando un crecimiento interesantísimo en ciertos aspectos que siguen haciéndonos eco en que esto es una exuberancia irracional. Sin embargo, la exuberancia irracional o no, cuando usted le inyecta liquidez al mercado, usted no puede hacer más que tratar de ver hacia dónde se va esa liquidez, y esa liquidez indudablemente se va a ir al crecimiento de todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores. Hay sectores que están en debilidad. Recuerde usted que en esta parte 3:51 de la tarde hablamos de lo que puede venir allí. Hay alguna debilidad en todo lo que es la biotecnología, en todo lo que tiene que ver considerablemente con algunas instituciones financieras que, a pesar de lo que pasa con los bancos, no les ha ido tan bien, como American Express, como Huntington Bancshares, como un banco que se llama Trust Financial. Algunas compañías de bienes de capital también recortan lo que sería la oportunidad de lo que ven hacia adelante, y hay algunas líneas aéreas que están rezagadas el día de hoy. Por ejemplo, United Airlines, lo que sería Delta, ellos están indudablemente en terrenos donde dicen que van a subir los precios, pero no sucede así. Y en la parte de medios de comunicación, a pesar de unos resultados entre comillas muy positivos de Netflix, el mercado cae. Entonces le pido al equipo de producción que vayamos a ver, eso es lo que sucede el día de hoy. En la segunda lámina, ¿cuáles fueron esos titulares importantes? Vamos rápido. Según lo que observamos, y lo interesante, yo creo que es lo que marca la pauta de lo que está pasando, pero cuando vemos el bono a 10 años está paradito allí en 4.46% de rendimiento. Uno de los gobernadores, como les decía yo, y es una de las cosas que usan los que son más optimistas para decir por dónde vamos, este gobernador de apellido Waller dice que obviamente va a tener que recortarse las tasas de interés al menos en un 1/4 punto porcentual en julio. Es importante que usted entienda que él está medio solo en ese lugar y que hay una dictadura dentro de la Reserva Federal dictaminada por Jeremy Powell. Pero eso es importante porque ya hay lo que serían unas voces disidentes dentro de ese consejo. Le cuento cómo funciona según me lo han explicado, porque yo nunca he estado allí. En ese consejo se reúnen todos, discuten,
Pero quien toma la decisión no es por una votación abierta, sino quien toma la decisión, quien toma el micrófono y quien dice se recortan o no se recortan tasas es el presidente de la Reserva Federal, en este caso, como usted sabe, el señor Jeremy Powell. Así que ese titular que vimos hoy fue bien importante, además de que es interesante que nosotros empecemos a observar el hecho de que el Wall Street Journal dice, yo creo que usted me está viendo que yo estoy cambiando 180 grados, que la inflación en Japón se modera, pero que fundamentalmente sigue subiendo. Y usted me dice, pero tú me saltaste a Japón. Sí, porque todo lo que sucede en Japón desde el punto de vista de la inflación, entiéndase tasas de interés que hay que mantenerlas más altas para controlar la inflación, tiene estornudos aquí en la bolsa que la bolsa todavía no está tomando en cuenta, pero que en cualquier momento entienda bien que esto vuelve a crear volatilidad, que sería la cantidad de fluctuación que nosotros vamos a estar viendo en el mercado. Así que esos dos titulares me llamaron la atención. Además que hay un impasse importante pasando ahora mismo en la Casa Blanca, en lo que sería el Departamento de Justicia, con el presidente Trump, que empieza a minar el hecho de que Trump es invencible, por esto de que hay unos expedientes secretos con Epstein, y no sé si usted sabe que el presidente Trump fue diagnosticado con una enfermedad, él tiene ya casi 80 años, y efectivamente todos somos inmortales y efectivamente un día, perdón, todos somos mortales y efectivamente un día no vamos a estar, el presidente Trump no será la excepción, así que es bien interesante e importante que le preste atención al hecho de que un Trump podría probablemente verse expuesto a tratar de tomarse las cosas con un poco más de calma. Por favor, me ponen la lámina número 3, que nos quedan 4 minutos para el cierre y creo que me da tiempo de decir qué fue lo que pasó hoy. Efectivamente, en la parte de la construcción de la vivienda, porque nos llevamos una grata sorpresa en la economía americana. ¿Cuál es ella? Resulta que las viviendas, desde el punto de vista de su inicio de construcción, me suben un 4.6% en junio, y eso es muy importante porque eso continúa una línea de recuperación con un impulso importante en las viviendas, lo que serían multifamiliares, mientras que las unifamiliares, que son las casas, esto, imagínense los apartamentos o los townhouse versus las casas, siguen siendo debilitadas, pero no las multifamiliares. Entienda usted que quien está invirtiendo en la parte de la renta son los fondos de capital privado, que también entienda usted que ahora se les abre la compuerta para que agarren dinerito de quienes son los planes de retiro de todos nosotros, y efectivamente ellos no están comprando para construir y vender, sino construir y rentar. Entonces usted tiene que prestarle atención a este fenómeno, porque en los Estados Unidos, como en muchas economías del mundo, el fenómeno sigue creciendo, mediante el cual cuando usted renta, usted le permite a la digamos, civilización, a las comunidades, que se puedan mover fácilmente porque no están atadas a un bien raíz, que es muy importante en todo el proceso de hacia dónde se deberían dirigir. Yo creo que también es interesante que observemos lo que sucedió con el sentimiento del consumidor, que lo tuvimos a las 10 de la mañana, donde el sentimiento del consumidor mejora en los Estados Unidos. Ese índice de la Universidad de Michigan subió a 61.8 en julio del 2025, que es el nivel más alto en 5 meses, superando los 60.7 de junio, y también las expectativas del mercado, que eran 61.5. Esas condiciones son interesantes porque muestran lo que les estoy diciendo, una economía que sigue diciéndonos a gritos que está fuerte, y que no debemos perder de vista el hecho de que, a pesar de que por allí están mis queridísimos amigos, como llamo yo, los tirapiedras, que también están dentro de mi cabeza, porque todos aquellos que pensamos como normalmente pensamos los seres humanos tenemos algunos escenarios negativos en la cabeza, y estos amigos que son un poco más asiduos amantes de la parte negativa, pues indudablemente también llevan a su lado ponernos a pensar de que tiene que haber un poco de cautela. Fíjense bien, cuando quedan alrededor de unos 2 minutos y medio para el cierre del día de hoy, yo creo que es bien interesante que le echemos un vistazo al oro, que sube ligeramente, pero termina la semana subiendo. Los bonos, en este caso el de 10 años, están en 4.42%, también es una cifra interesante, además de que el petróleo nos cae la misma proporción en la cual el oro está subiendo, 0.27%, y las criptomonedas, a pesar de toda la... Y se acuerda que usted, yo le decía ayer cuando hablábamos de que compre el rumor y venda la noticia, tenga usted esto en cuenta. Esta efervescencia que tenemos en el corto plazo con las criptomonedas, a través de todas estas actividades que se están firmando en la Casa Blanca en esta semana que se le llama el Crypto Week, pareciera que genera una efervescencia hacia el futuro con las criptomonedas, pero entienda usted que hace tan solo unos minutos se firma esto que se llama el Genius Act,
y lamentablemente, lo que nosotros observamos es que las criptomonedas empiezan a devolverse. Nosotros creemos que efectivamente hay que prestarle atención a lo que el mercado nos está diciendo, que es que está agotado, que está cansado y que siente que obviamente hemos llegado a un número importante en el caso del Standard & Poor's 500. Para que usted tenga una idea, el mercado de contado, que es como se llama el mercado que se le denomina spot, está en alrededor de los 6.300 puntos, mientras que el mercado de futuro con entrega a septiembre, porque es como funciona la dinámica, está en 6.333, cayendo un poco el día de hoy, lo que muestra que a estos niveles salen algunos vendedores. Como les digo, en algunos segundos vamos a tener indudablemente todo lo que sucede con lo que serían los índices del día de hoy. Creo que es bien interesante entonces que veamos eso y como yo les digo, en tan solo unos segundos, porque estamos conectados aquí, vamos a ver esa campana importante que en definitiva puede siempre darnos a conocer que independientemente de lo que sucede en el mercado, todos estamos dispuestos a aplaudir y a formar esa interesante posición de esa parte. Ahí lo ve en pantalla, ya vuelvo con usted. Bueno, como les estoy diciendo, ¿verdad? Ahí el ritual siempre es aplaudir, el ritual es siempre dejarnos entrever de que hay una necesidad de tener algún tipo de buena cara. No es que haya mal tiempo, pero siempre es positivo mantener una buena cara dentro de lo que nosotros podríamos o pudiésemos estar esperando. Una de las cosas que le pido al equipo de producción es que nos coloque ahí la lámina número 3. Para que nosotros entonces ahora sí discutamos lo que es la visión del mercado. Ya yo les conté cómo cerraron los índices, de todos modos hago un repasito rápido. El Dow Jones me cierra 0.32% a la baja, el Standard & Poor's 500 al igual que el Nasdaq prácticamente en una línea recta. Uno en rojo que es el Standard & Poor's 500 que es el más representativo y el Nasdaq me cierra en positivo, pero como le digo 0.01% a la baja el Nasdaq, 0.05% al alza, perdón, el 0.01% a la baja el Standard & Poor's 500, 0.5% como les estoy diciendo el Nasdaq, es una especie de línea recta. Si usted no asistió a clases el día viernes, no pasó nada con esa tarea porque el mercado prácticamente va en una línea recta. Aquí lo que usted tiene que tomar en cuenta es que arrancamos como ese caballo desbocado que seguía buscando los máximos y el mercado retrocede. Algunos aducen a qué es lo que dijo Trump con respecto a las tarifas de Europa. Yo más bien creo que el mercado del caballito está cansado y hay que darle un poquito de agua y calma para que él repose a ver qué sucede antes de ese famoso día 31 de julio, 1 de agosto. Dentro de la visión del mercado, como está viendo ahí en pantalla, hay un balance entre el riesgo y el optimismo. Ya le decíamos a usted hace rato atrás lo que pensaban los alcistas y los pesimistas tirapiedras. Como les digo yo jocosamente, porque no hay que burlarse de nadie, pero siempre hay alguien que ve el vaso medio lleno y medio vacío. Los alcistas están teniendo una semana excepcional, independientemente de que cerramos un poquitito a la baja. Las noticias han sido sumamente positivas y hay que resaltar porque efectivamente es un momento de decir que estamos en abundancia. Las utilidades corporativas superan las expectativas. Las empresas acá en los Estados Unidos están mostrando una capacidad de desafiar el entorno macroeconómico de una manera no antes vista. O sea, entiende usted que estamos en momentos históricos y aquello es una estampida de buena noticia que no pareciera que tuviese algún tipo de final. El mercado apenas empieza a entender lo que pudiese pasar con respecto a los aranceles y sin embargo sigue en su vida, aunque hay algunos que me pasan unas notas que les tengo que decir que tienen que ver con Víctor. Mira, a pesar de que el mercado está lindo, bonito, precioso.com, tienes que decirle a la audiencia de que hay algunos modelos que estarían diciendo de que
de aquí, Víctor, de esta semana que queda, que es crucial, que es la semana y 3 días, semana y 4 días antes del 31, que va de la mano, entiéndanlo ustedes, con esa decisión importante del Banco Central que vamos a tener el miércoles 30, es una semana donde, Víctor, tú tienes que tener el cinturón de seguridad amarrado y agarrado. ¿Por qué? Es imposible que no haya volatilidad. ¿Y qué significa la volatilidad nuevamente? Acordionazos en eso que ve usted hacia arriba y hacia abajo. Me dicen que prácticamente es imposible que no los haya. De hecho, debería comenzar tan pronto, vuelvo a repetírselo, como el fin de semana, cuando vienen titulares. Donald Trump no va a desperdiciar este momento tan importante, vuelvo a repetirlo, para generar caos. ¿Por qué? Ya va, me pueden quitar la pantalla y me ponen mi cara completa porque tenemos algunos minutos antes de culminar. Y es importante que ustedes lo entiendan, esta apreciación que me dicen algunos analistas. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjense bien. El 30 de julio, el presidente de la Reserva Federal, que está chocando contra Donald Trump, tiene que tomar una decisión. Y él sabe, porque tiene una pistola en la cabeza donde le dicen te despido, no te despido, te voto, te grito, tonto, inútil, eres tarde, payaso. Él tiene eso en su cabeza, que no es nada grato. Él ha llevado la economía por buen camino, lo digo acá yo, él la ha llevado por buen camino. Sin embargo, Donald Trump tiene su agenda y esa es la agenda de Donald Trump. ¿Qué significa esto? Fíjese bien, si el presidente Trump, óigalo, porque usted tiene que entenderlo, aquí nadie se lo explica, si el presidente Trump requiere de isofacto, de que haya algún tipo de caída en la tasa de interés, tiene que generar caos, porque el mercado cae cuando él genera caos, pero el dinero debería irse al bono de 10 años, lo que tumba la tasa de interés del bono de 10 años y genera un poquitico más de confianza de que efectivamente están los cimientos y fundaciones para que de una vez por todas el presidente de la Reserva Federal recorte las tasas de interés. Se lo vuelvo a repetir más rápido, porque yo lo que quiero es que usted, no mi amigo que sabe de la bolsa, sino usted que a nadie le explica, lo entienda. El presidente Trump tiene que generar caos, porque usted no puede ver el mercado subiendo y subiendo y subiendo y que le recorten la tasa para que suba aún más. No. El presidente Trump sabe que tiene que hacer lo contrario y tiene cartas debajo de la manga para crear incertidumbre, movimientos, todo lo que usted comprenda para que el mercado se resienta, caiga, tenga un poco de temor, compren el bono a 10 años, me bajen la tasa de 4.42 y entonces él llegue el lunes campante sonando los teléfonos. Espero que se pongan de acuerdo para que me recorten tasa el miércoles. Eso pasa por lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene y mucho más importante, 28, 29 y 30 de julio. Recuerde eso porque el 31 él sale con sus aranceles. Así que vuelvo a repetirlo, es el cinturón de seguridad puesto y usted va agarrado en ese carro porque el mercado tendería a moverse. Puede que me equivoque, pero tengo que decírselo porque a veces la lógica forma parte de la formación de lo que vemos en el mercado de capitales. Vamos rapidito ahí, 4:06 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Y ahora sí le pido al equipo de producción que veamos rápidamente la lámina número 5 para ver qué es lo que viene la semana que viene, que no necesariamente van a ser nada más estos sinsabores que vamos a tener producto de los micrófonos, de la guerra de micrófonos y de lo que diga Sheinbaum en México, lo que diga Lula en Brasil, las tarifas, todo lo que viene con Canadá, la Unión Europea peleándonos con nosotros, porque va a ser una semana movida. Vienen lo que se llama los flash PMI de julio, que van a ser la clave económica de todo lo que tiene que ver con la actividad empresarial de la semana que viene. Eso va a ser el jueves 24 y será la última parte de peso macroeconómica que vamos a ver en los Estados Unidos. El Banco Central Europeo decidirá su política monetaria también ese jueves. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga las tasas de interés estables sin cambios. La Reserva Federal, por su lado, entra en un periodo que se llama el periodo de silencio. Eso se llama el quiet period porque ellos no pueden hablar. Calladito te ves mejor porque después de la semana de arriba vas a tener que decirme lo de las tasas y cada movimiento que ellos dicen mueve los mercados. Entonces se les exhibe que estén callados. Además que como usted sabe que estamos en temporada de resultados, vamos a tener el lunes a compañías como Steel Dynamics, vamos a tener a Verizon, el martes vamos a tener a General Motors, a Coca-Cola. El miércoles vamos a tener, si mal no recuerdo, a General Dynamics. Eso también va a ser en la arrancada. En la noche vamos a tener a Google,
American Airlines nos hace el jueves. El jueves tenemos también, aquí dice Monarch. El viernes tenemos a Phil 66. Y también recuerde que Europa tiene lo suyo. El lunes tiene a Ryanair, que es una línea aérea. Y eso efectivamente también muestra por dónde va esa economía importante. Para hacerles un resumen, y son las 4:08 de la tarde, hoy es viernes, es el momento de llamarlos a ustedes a que disfruten el fin de semana, porque el fin de semana viene movido. Yo no los quiero asustar, pero es muy probable que durante los próximos fines de semana, este y el próximo aquí en Negocios TV, tengamos que hacer especiales, porque recuerde usted, Donald Trump tiene que generar caos. Y de hecho salió diciendo hace un tiempo atrás de que él no iba a dejar que el dólar se le devaluara. Esto lo hace a propósito porque todos estos lineamientos empiezan a confundir a quienes estamos en el manejo de dinero y no sabemos realmente cómo se despeja la ecuación, por decirlo de alguna manera. Donald Trump lo sabe y vuelvo a repetirlo, caos, caos, caos. Al retirarnos el día de hoy, observamos entonces un dólar que sigue devaluándose, ya está nuevamente en 1.1625 dólares por euro, y donde observamos que indudablemente esa devaluación va acompañada de un crecimiento en el precio del oro. Fíjese bien, el fin de semana sirve para dos cosas: para que usted se recuerde de sus problemas y se enfoque en ellos, o para que haga expresamente lo contrario. Trate de poner los problemas a un lado, trate de seguir todo lo que hacemos día tras día aquí, en Negocios TV, en español, para que entienda el proceso geopolítico, el proceso macroeconómico, por dónde van los mercados, por dónde va la economía. Y recuerde lo que le estoy diciendo. Número uno, los pesimistas siempre se equivocan en el largo plazo, así que no compre lo que serían las noticias negativas, no se las quede. Hay que narrarlas, pero no hay que engancharse en ellas. Y en segundo lugar, eso que está ahí atrás es el mejor lugar donde usted puede empezar a ahorrar de cara al futuro, independientemente de lo que pueda pasar. Me despido de usted, 4:10 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 10:10 de la noche en mi querida España, 2:10 de la tarde en Ciudad de México, y no olvide sintonizarnos pronto, porque vienen muchas noticias que hay que narrar. Así que le doy los pasos a los estudios. Muchísimas gracias y volvemos en un segundo. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América. Que tengas un fin de semana estupendo. Recuperamos la conexión en los estudios de Negocios Televisión en Madrid. Y lo primero que vamos a hacer, ¿qué reacción ha habido en el mercado cripto a esa firma de los proyectos de ley en torno al sector de las criptomonedas que acaba de llevar a cabo el presidente Donald Trump? Pues en principio no ha habido reacción porque el mercado ya lo descontaba. Ya ha habido una reacción en positivo. Hemos abierto el programa contándoles que el sector de las criptomonedas alcanza